vamos a cerrar el tema de el balanceo por el método del tanteo. A continuación les traigo un ejercicio que no está resuelto en la guía, pero que es de utilidad para que puedan resolver los ejercicios propuestos. Nos dice que balanceemos la reacción de sulfuro de zinc bajo oxígeno que produce óxido de zinc y dióxido de azufre. Vamos a ver cuántos elementos, átomos o cuántas moléculas para cada elemento tengo del lado de los reactivos y cuántas tengo del lado de los productos. En el caso del zinc, puedo observar que no tiene ni subíndices ni número adelante. Entonces, hay una molécula de zinc del lado de los reactivos. Y del lado de los productos, tampoco tiene número ni de subíndice ni adelante. Entonces, también hay una molécula de zinc del lado de los productos. El azufre no tiene subíndice ni número adelante, hay una molécula de azufre del lado de los reactivos y en el dióxido de azufre hay una molécula de azufre del lado de los productos, porque este 2 está únicamente con el oxígeno, pertenece al oxígeno, no está afectando al azufre. Por eso hay una sola molécula de azufre del lado de los productos. Ahora vamos a analizar el oxígeno. Como el oxígeno, un 2, acá tenemos dos moléculas de oxígeno del lado de los reactivos. Y del lado de los productos tenemos oxígeno que nos aporta el óxido de zinc y el que nos aporta el dióxido de azufre. Entonces vamos a analizar cuánto oxígeno aporta cada uno y sumamos las dos cantidades y eso nos va a dar el total de moléculas de oxígeno que hay del lado de los productos. Una molécula de oxígeno del óxido de zinc más dos moléculas de oxígeno del dióxido de azufre por este 2 que está acá. Entonces 2 más 1, 3. Como les dije en el video anterior, no existe un número entero que multiplicado por 2 me dé 3. Y tampoco existe un número entero que multiplicado por 3 me dé 2. Por otro lado, no puedo aplicar el recurso del ejercicio del clorato de potasio porque este 3 es la suma de estos dos oxígenos. Entonces, ¿a quién le escribiría yo el 2? ¿Al óxido de zinc o al dióxido de azufre? Como no puedo hacer eso, tengo que recurrir a un número fraccionario. Yo sé que les dije que las reacciones se balancean con números enteros, pero utilizamos el número fraccionario como un recurso y al final lo eliminamos multiplicando toda la reacción por un número que nos permita eliminar el denominador, valga la redundancia. ¿Qué número fraccionario va a ser? En este caso, como tenemos 3 moléculas de oxígeno del lado de los productos y 2 moléculas de oxígeno del lado de los reactivos, podemos multiplicar el oxígeno 2, el O2 por 3 medios, porque si yo multiplico 3 medios por 2 es 3. De esa manera voy a tener 3 moléculas de oxígeno del lado de los reactivos y 3 moléculas de oxígeno del lado de los productos. Vamos a ver cómo continúa este ejercicio. Copiamos la reacción y delante del oxígeno escribimos 3 medios. Ahora vamos a analizar elemento por elemento a ver qué ocurrió. En el caso del zinc, tenemos una molécula de zinc del lado de los reactivos y una molécula de zinc del lado de los productos. El azufre, seguimos teniendo una molécula de azufre del lado de los reactivos y una molécula de azufre del lado de los productos. En el oxígeno tenemos 3 medios por 2 es 3. Tenemos 3 moléculas de oxígeno del lado de los reactivos y aquí 1 más 2, 3 moléculas de oxígeno del lado de los productos. Pueden observar que la reacción quedó balanceada, pero tenemos este número fraccionario aquí. Para eliminar esta fracción multiplicamos toda la reacción por 2, porque es el número que está acá en el denominador. Si en el denominador hubiese un 3, multiplico toda la reacción por 3. Vamos a usar como multiplicador de la reacción aquel que se encuentre en el denominador
de la fracción. Entonces, la reacción multiplicada por 2 nos va a quedar de esta manera. 2 moléculas de sulfuro de zinc, 3 medios por 2 es 3, produce 2 moléculas de óxido de zinc y 2 moléculas de dióxido de azufre. Vamos a analizar a ver si mantuvimos el balanceo que ya habíamos realizado. Tenemos 2 moléculas de zinc del lado de los reactivos y 2 moléculas de zinc del lado de los productos. El azufre, 2 por 1, 2 moléculas de azufre del lado de los reactivos y 2 por 1, 2 moléculas de azufre del lado de los productos. Y el oxígeno tenemos 3 por 2, 6 moléculas de oxígeno del lado de los reactivos. Y recordemos que aquí vamos a sumar el oxígeno de acá, que es 2 por 1, 2, con el oxígeno de acá, 2 por 2, 4, más 2, 6. Y observen que al multiplicar toda la reacción por 2, mantuvimos la reacción balanceada. Entonces, la reacción balanceada nos queda 2 moléculas de sulfuro de zinc más 3 moléculas de oxígeno que producen 2 moléculas de óxido de zinc más 2 moléculas de dióxido de azufre. Vamos a ver otro tipo de ejercicios. En estos ejercicios vamos a completar las reacciones que nos dan. En este caso nos dan potasio más yodo. Lo primero que vamos a hacer es escribir los símbolos de las sustancias que están participando en la reacción. El símbolo del potasio es K y el yodo es un elemento que cuando él se encuentra en la naturaleza, que no está unido a ningún otro elemento, se representa como I2, porque él naturalmente es diatómico. Esta reacción es una reacción de combinación. Se van a unir estos dos elementos para formar un compuesto. Cuando nosotros escribimos los compuestos, siempre va primero el elemento que tiene carga o número de oxidación positivo y luego el que tiene número de oxidación o carga negativa. Como el potasio es un metal y los metales tienen número de oxidación positivo, él va primero y luego el símbolo del yodo. Y el siguiente paso es intercambiar los números de oxidación y las cargas que les corresponden a estos elementos. Como el número de oxidación del potasio es más 1, no lo escribo porque se sobreentiende, y el yodo, cuando él está trabajando como no metal en una sal aloidea, él trabaja con su número de oxidación negativo, que es menos 1. Entonces aquí tampoco se escribe. Veamos otro ejemplo. Nos dicen que reacciona zinc con ácido sulfúrico. Escribimos los símbolos correspondientes a estas sustancias. Zinc ZN, ácido sulfúrico H2SO4. Recuerden que de acuerdo al tipo de cambio químico existen 4 tipos de reacciones: combinación, descomposición, desplazamiento y doble desplazamiento. En este caso, el zinc va a tomar el lugar del hidrógeno. Aquí no puede ocurrir otra cosa, porque el zinc es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces el hidrógeno va a quedar solo. Vamos a obtener como resultado ZN2, que es SO4 más H2. Este 2 que estoy escribiendo acá corresponde con la carga que tiene el SO4 en la tabla de aniones. Y este 2 que está escrito acá es el número de oxidación del zinc. Recuerden, escribimos primero el símbolo del metal y luego el símbolo del anión, que en este caso es SO4. Y después intercambio la carga y el número de oxidación. Como estos dos números son iguales, entonces la fórmula se puede simplificar, quedando la reacción de la siguiente manera: zinc más ácido sulfúrico, que forma sulfato de zinc e hidrógeno. Para esta parte deben estar
muy pendientes de el orden en el que se escriben los elementos y de intercambiar los números de oxidación. Veamos un último ejemplo de esta parte. En este caso no se están balanceando las reacciones porque el enunciado del ejercicio dice completa. No nos está pidiendo que las balanceemos, simplemente que las completemos. Hidróxido de aluminio que reacciona con ácido nítrico. Escribimos las fórmulas para la sustancia. En el caso del hidróxido de aluminio es Al o H y fuera del paréntesis un 3, y el ácido nítrico es HNO3. Acá lo que ocurre es un doble desplazamiento porque son dos compuestos que están reaccionando. El aluminio va a tomar el lugar del hidrógeno para formar AlNO3, y este 3 es el número de oxidación del aluminio, y el OH se va a unir con el hidrógeno para formar agua. Entonces esta reacción nos va a quedar de la siguiente manera. Hidróxido de aluminio que reacciona con ácido nítrico y produce nitrato de aluminio y agua. Recuerden, escribo primero el símbolo del metal y luego el símbolo del anión. Siguiente paso, intercambio los números de oxidación. El NO3 tiene carga -1, como el 1 no se escribe, no lo escribo acá. El aluminio tiene número de oxidación 3. Encierro el NO3 dentro del paréntesis y escribo el 3 fuera de él. Vamos a ver ahora sí, vamos a completar y también a balancear las reacciones. Cloruro de sodio que reacciona con hidróxido de calcio. Sustituimos las sustancias por los símbolos que les corresponden. Cloruro de sodio, NaCl. Hidróxido de calcio, CaOH2. Acá también ocurre un doble desplazamiento. El cloro va a tomar el lugar del OH y el sodio va a tomar el lugar del calcio. Entonces aquí vamos a tener como productos cloruro de calcio e hidróxido de sodio. Este balanceo lo voy a hacer yo de una forma más directa, sin apoyarme en la lista de elementos, porque la idea es que ustedes, a medida que vayan practicando, adquieran habilidad para hacer estos balanceos de forma directa, porque recuerden que en cuarto año esto lo vamos a utilizar para poder realizar los cálculos en las reacciones químicas. Entonces lo vamos a trabajar un poquito más directo. Vamos a analizar una molécula de sodio del lado de los reactivos y una molécula de sodio del lado de los productos. Se puede decir que el sodio se encuentra balanceado. El otro metal que hay presente en esta reacción es el calcio. Y hay una molécula de calcio del lado de los reactivos y una molécula de calcio del lado de los productos. También está balanceado. El orden dice que es metal, no metal, hidrógeno y oxígeno. En esta reacción el no metal es el cloro. Entonces hay una molécula de cloro del lado de los reactivos y dos moléculas de cloro del lado de los productos. Entonces debemos buscar un número que multiplicado por 1 me dé 2. Entonces aquí debería escribir un 2 adelante del cloruro de sodio para que de esta manera tener dos moléculas de cloro del lado de los reactivos y dos moléculas de cloro del lado de los productos. Fíjense, 2 por 1, 2. Y aquí hay 2 por 1, 2. Ya el cloro lo tenemos balanceado. Este número que escribí afecta al Na. Entonces tengo 2 Na del lado de los reactivos y del lado de los productos tengo uno solo. Entonces allí debería escribir un 2 para que haya la misma cantidad de moléculas de sodio del lado de los reactivos y del lado de los productos. Aquí está. Escribo un 2. Ya tengo balanceado el sodio y tengo balanceado el cloro. El calcio continúa balanceado. Vamos a ver qué pasa con el hidrógeno y con el oxígeno. En el caso del hidrógeno, 2 por 1, 2.
hay 2 moléculas de hidrógeno de este lado y 2 por 1, 2 moléculas de hidrógeno del lado de los productos. Está balanceado. Y el oxígeno 2 por 1, 2 moléculas de oxígeno del lado de los reactivos y 2 por 1, 2 moléculas de oxígeno del lado de los productos. Así balancea la reacción sin hacer uso de la lista de elementos. Vamos a ver otro ejemplo en el que apliquemos esta misma metodología. Nitratos de potasio que reacciona con ácido sulfúrico. Sustituimos por los símbolos correspondientes a cada una de las sustancias. Nitrato de potasio, KNO3. Ácido sulfúrico, H2SO4. En esta reacción vuelve a ocurrir un doble desplazamiento. El potasio toma el lugar del hidrógeno y el hidrógeno toma el lugar del potasio. Se van a formar como productos el sulfato de potasio y ácido nítrico. Ahora vamos a balancear esta reacción. Vamos a hacerlo en el orden correspondiente: metal, no metal, hidrógeno y oxígeno. El metal en esta reacción es el potasio. Hay una molécula de potasio del lado de los reactivos y del lado de los productos tengo 2 por 1, 2 moléculas de potasio. Entonces, adelante del nitrato de potasio debería escribir un 2. De esta manera tengo 2 moléculas de potasio en ambos lados de la reacción. Luego viene el no metal, que acá tenemos 2 no metales, nitrógeno y azufre. Voy primero con el nitrógeno porque es el que se encuentra primero en la reacción. Una molécula, ahora tengo 2 por 1, 2 moléculas de nitrógeno del lado de los reactivos y del lado de los productos hay una molécula de nitrógeno. Debería escribir un 2 adelante para de esta manera tener 2 moléculas de nitrógeno de cada lado. Luego viene el azufre. Una molécula de azufre del lado de los reactivos y una molécula de azufre del lado de los productos. Está balanceado. Ahora, metal, ya está listo el metal, está listo el no metal. Viene el hidrógeno. Hay 2 moléculas de hidrógeno del lado de los reactivos, porque 2 por 1, 2. Y tenemos 2 por 1, 2 moléculas de nitrógeno del lado de los productos. Y si todo lo que hicimos está bueno, el oxígeno debe quedar balanceado. Vamos a ver, tenemos oxígeno de acá y oxígeno de acá. Por lo tanto, debemos sumar ambas cantidades. El nitrato de potasio nos aporta 2 por 3, 6 oxígenos. Y el ácido sulfúrico aporta 4 por 1, 4. Más 6, 10 oxígenos. Veamos qué ocurre del lado de los productos. Aquí hay 4 por 1, 4 oxígenos. Y 2 por 3, 6 oxígenos. Más estos 4, 10. La reacción quedó balanceada. Esto es todo por este video y me despido con esta frase de Albert Einstein que dice: la única fuente del conocimiento es la experiencia.